Los hábitos inciden directamente en nuestra salud, así lo ha demostrado la ciencia durante los últimos años. Hoy descubriremos de qué manera influyen en nuestra salud digestiva, porque estar consciente de esto es importante por tu salud. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a una nueva edición de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y desde ya pongo a su disposición nuestras redes sociales @PublicInsight, @PublicMagazine y mi cuenta personal @CarvajalJosé_. Tal como lo he mencionado, hoy hablaremos sobre el sistema digestivo, específicamente sobre la microbiota intestinal. Descubriremos de qué manera este incide en nuestra salud general. Para ello me encuentro en compañía de la doctora Criselis Gómez Bolívar, quien es gastroenterólogo. Gracias por recibirnos. No, para mí es un placer realmente recibirte a ti y a todo tu equipo y hablar de un tema fascinante y que además no es moda, realmente es función, es fisiología y debemos conocerlo y darle a conocer a toda nuestra población. Sí, porque es así, tal como tú lo indicas, no es una moda, simplemente que a medida que se han realizado estudios, pues se ha ido demostrando la importancia que el sistema digestivo tiene para nuestra salud general. Incluso también vamos a ir descubriendo un poco más allá la relación que este tiene con todo lo que es nuestro sistema inmune, con nuestro metabolismo y entre otras muchas cosas. Yo quisiera que empezáramos definiendo qué es la microbiota intestinal y por qué se le ha cambiado el nombre, porque tengo entendido que antes se le llamaba flora intestinal. Sí, definitivamente la mejor manera de comenzar esta conversación es aclarándole a todas esas personas que anteriormente, hace un poco más de una década, lo conocíamos como flora intestinal. Sí, hubo un cambio de terminología porque era muy selectivo y excluyente este término, es decir, que solamente hacía mención como al reino vegetal. Y pues la microbiota, ahora como se le conoce, se cambió ese término porque la microbiota abarca mayor diversidad. Es decir, hablamos de arqueas, hablamos de protozoarios, hablamos de virus, hablamos de una cantidad de bacterias y también de vegetales, pero con más amplitud. Por eso fue la intención de cambiar esta terminología y ahora la conocemos como microbiota intestinal porque yo le digo siempre un insólito universo, es fascinante, es amplio y es infinito y vamos a conocer en parte esas funciones porque vamos a retomarlo, no es moda, sí, vemos que en el pasar o en la última década, en las últimas 2 décadas se ha incrementado los estudios científicos en relación a este ámbito, a este fascinante campo. Y definitivamente la microbiota nos sigue dando argumentos para conocer funciones y para modular, por supuesto, esa microbiota y obtener beneficios en la salud. ¿Cuáles son esos beneficios? Porque estoy completamente seguro que las personas se lo están preguntando, porque tal como lo hemos venido mencionando, cumple un rol importantísimo en la salud general. Muchísimas veces pensaríamos que influye solamente en lo que es nuestra salud digestiva, pero resulta que va mucho más allá. Sí, la microbiota tiene funciones fascinantes, ¿como cuáles? Bueno, en primer lugar, hablamos de la digestión, como tú bien lo mencionas, pero no solo la digestión de carbohidratos, de lípidos o de grasas, sino que además tiene la función de liberar y sintetizar vitaminas, ¿como cuáles? Como las del grupo B, como las vitaminas K. También se encarga o tiene una función importante de protección o inmunológica, que ya la microbiota es considerada como parte de un órgano del sistema inmunológico. Por otro lado, también tenemos la función, como bien lo decía, de protección y esa defensa que es tan importante para mantener nuestro sistema activo a la hora de que suframos de alguna patología, de algún alérgeno, de algún agente agresor. Esa microbiota va a estar allí para tratar de defender, para tratar de batallar y que nuestro cuerpo siga gozando de una salud integral. Básicamente, pues hay también liberación de ácidos grasos de cadena corta que están asociados con un estado antiinflamatorio y bueno, son muchísimas las funciones que se van a traducir también a una función metabólica, la regulación de la glicemia, todas estas funciones y muchas más que se están
determinando tienen que ver con la microbiota intestinal. Es tal como lo dices, un universo. Un Sí. universo en el cual residen, bueno, millones de microorganismos que inciden en todo lo que es nuestra salud general, ¿no? Pero me gustaría conocer, bueno, los factores que inciden en que esta microbiota intestinal esté en un estado óptimo, porque muchas veces, bueno, nos preguntamos, tengo malos hábitos, ¿qué a lo mejor puede estar sucediendo o qué puedo estar haciendo que puede estar de cierta manera afectando, digamos, el buen funcionamiento o el estado óptimo, ¿no?, de esta microbiota intestinal que, como bien lo mencionas, forma parte de ese universo que comprende el sistema inmunológico, porque de hecho creo que allí reside gran parte de nuestro sistema inmune, y allí yo creo que es importante resaltar la relevancia y la importancia que esta tiene. Sí, claro, bueno, hablamos del intestino es el segundo cerebro, pero también hablamos que la microbiota es el tercer cerebro. Entonces vemos que hay una relación bien importante. Hablar entonces de cuáles son esos factores que influyen en nuestra microbiota. Tenemos que decir que la microbiota es como un sello que tiene cada uno. No existe un perfil normal o completamente típico normal para una persona. Y esto varía, fíjate, desde el nacimiento, desde si fue por parto vaginal o si fue por cesárea. Entonces allí el niño ya tiene una composición diferente de su microbiota intestinal. Va a cambiar también la crianza, va a cambiar la alimentación, las sociedades occidentales, orientales. Es decir, ya vemos que hay otros factores que están modulando la microbiota, factores ambientales, factores de herencia, por supuesto, la alimentación, los hábitos. Si es un paciente que consume alcohol, consume alto contenido de grasa, bajo consumo de fibra, comorbilidades, si es un paciente diabético, hipertenso, con patologías hepáticas, entre otras. Entonces, sí hay una repercusión importante en lo que es la composición y los cambios cuantitativos de esa microbiota intestinal. Tú mencionas algo muy importante, y es el hecho de que incluso eso que ocurre antes de que nosotros estemos conscientes, ¿no?, de nuestra propia salud, hay factores que inciden en lo que viene siendo el buen funcionamiento de esta microbiota intestinal. Hablas en relación al parto, me gustaría saber de qué manera o qué factores pudiesen incidir al momento del nacimiento de un bebé en que su microbiota esté, digamos, recibiendo, ¿no?, todo para que pueda tener una buena configuración, por llamarlo de alguna manera, y que ese sistema inmune que va a estar ubicado allí pueda responder ante cualquier factor externo que pretenda de cierta manera, pues, comprometer nuestro bienestar. También me gustaría abordar un poco el rol que tiene la lactancia materna en todo lo que viene siendo la formación quizás de todo ese sistema inmune que está ubicado allí en nuestro sistema digestivo. Bueno, esto es súper importante. Fíjate que los estudios avalan, certifican que los niños nacidos a través de parto vaginal, su microbiota va a comenzar a ser muy similar a la de su madre, ¿ok? Estos son estudios que podemos conseguir con mucha facilidad en nuestras revistas científicas, pero también que el niño que nace de un parto a través de cesárea, la conformación o la composición va a ser similar a la del ambiente en donde se llevó a cabo esa cesárea, es decir, de quirófano, sala de parto, entre otras, ¿ok? Entonces va a ser más similar a las condiciones de ese ambiente, y por supuesto es desfavorable en cierto punto, porque si es un ambiente que no está bien estudiado, bien resguardado en cuanto a cuidados, asepsia y antisepsia, el niño puede entonces también adquirir parte de esa microbiota no tan beneficiosa o patológica, que puede conllevar a patologías de ese niño, no solamente al inicio o en ese puerperio inmediato, recién nacido, sino que puede condicionar incluso patologías de alergias, intolerancias alimentarias. Se habla de asma, se habla de diabetes mellitus, entre otras patologías. Quiere decir que hay una codificación en el microbioma, que es como el ADN de esa microbiota, o hablamos de la parte genética de la microbiota, y va a estar codificada entonces al desarrollo o predisposición de patología. Y eso es bien importante porque se sigue estudiando, así como hablábamos del genoma, también está el proyecto microbioma, en donde se siguen dilucidando cuáles son esos genes que están asociados a la microbiota y al desarrollo de patologías
metabólicas, por ejemplo, la hipertensión, diabetes, entre otras. Incluso se habla de las enfermedades neurodegenerativas, ¿ok? Que hay también una influencia importante en lo que es la microbiota intestinal. En relación a lo que son los hábitos, muchas veces cuando hablamos de hábitos, uno pensaría que para la salud digestiva solamente hay que pensar en una dieta balanceada, ¿no? Pero me imagino que hay otros factores que también pueden incidir y que a lo mejor nosotros desconocemos porque no estamos muy familiarizados con este tema. Sí, mira, las comidas ultraprocesadas, por ejemplo, cuando hablamos de ultraprocesadas son todas esas empaquetadas, las más ricas, como me dicen mis pacientes, sí, esas son los ultraprocesados. También están las cárnicas o las carnes deshidratadas, que son muy ricas, pero tienen muchos nitritos, y esto va a desfavorecer ese desarrollo y esa variedad de la microbiota. ¿Cuál es la alimentación que está asociada a una eubiosis o una normalidad de nuestra microbiota? La dieta variada, eso es legumbres, es hortalizas, es frutas. Ahorita vemos muchas modas extremas. Esas modas extremas ocasionan disbiosis, ocasionan estreñimiento. Y lo que sí dice la ciencia es que mientras más colores, mientras más grupos alimentarios tú consumas, vas a tener una mejor salud gastrointestinal, una salud integral y una mejor microbiota intestinal, que por supuesto se va a expresar en salud. Entiendo. Allí nos está hablando sobre la relación que tiene, bueno, la alimentación en sí con lo que es la microbiota intestinal. Sin embargo, me gustaría saber si otros hábitos, como por ejemplo dormir, algunas alteraciones que pueden haber en el sueño, pueden alterar esta microbiota intestinal. También, por ejemplo, bueno, la adicción a ciertas sustancias, como por ejemplo el tabaco. Sí, como te decía, este amplio mundo de la microbiota nos sigue dando información, y se ha estudiado el alcohol, se ha estudiado la microbiota en atletas, se ha estudiado la microbiota en adictos, en alimentos o en pacientes que consumen alto consumo de alcohol, con hábitos tabáquicos, y lo que evidentemente se ha visto es que hay una disminución en la microbiota comensal o en esas bacterias buenas, por así decirlo, ¿ok? Pero hay un aumento de lo que son las bacterias patógenas o la predisposición a desarrollar salmonelas, klebsielas, enterobacterias. Entonces vemos realmente que hay cambios tanto en la variedad, en la composición, como en la cantidad de bacterias o de billones de bacterias que podemos tener cuando se asocia a estos determinados hábitos. El hábito de dormir, por supuesto, es muy trillado, pero debemos dormir entre 7 y 8 horas, y eso también se ha estudiado. Entonces, definitivamente, todos estos hábitos de mejorar el sueño, de hidratarnos, de comer de forma saludable, variada, no en restricciones, y por supuesto apartándonos de lo que son esos malos hábitos, vas a gozar de una salud. Y no es solo lo que siempre repetimos, es evidencia científica, porque cada vez tenemos más aval de estos estudios que se están realizando y que demuestran, y que ya tenemos, por supuesto, números y perfiles importantes. Claro, porque es importante, por ejemplo, destacar el hecho de que, bueno, cuando uno se acuesta tarde, o sea que yo suelo hacer muy seguido, pues uno tiene la tentación de picar algo mucho más tarde. A lo mejor a las 11 de la noche uno está buscando una galleta o un pedacito de pan, algún tipo de dulce para poder, digamos, lidiar con ese antojo que le puede dar a uno a esas horas. Entonces me imagino que eso también de cierta manera incide en todo lo que viene siendo nuevamente ese trabajo que le das al estómago después de la cena. Sí, claro, de hecho hay muchos estudios que también asocian lo que es el acostarse de madrugada entre las 12, pasadas las 12 de la noche, a un riesgo mayor o elevado de padecer de síndromes metabólicos, de diabetes mellitus, ¿ok? Y ineludiblemente hacer una disbiosis intestinal, que es esa alteración de la microbiota. Se pierde completamente el equilibrio y existe una predisposición a que puedas desarrollar bacterias patógenas. No solamente que desarrolles bacterias patógenas, sino que se disminuye la cantidad de bacterias buenas que nos van a fortalecer y a darnos esa protección que necesitamos. Básicamente acabamos de terminar las fiestas decembrinas, ¿no? Unas fiestas en las cuales, bueno, la dieta no se cuidó mucho, y también la ingesta de alcohol, de bebidas alcohólicas, pues fue muy común.
Recientemente un gastroenterólogo de nombre Will Bulsiewicz, lo tengo aquí anotado porque soy muy malo para los nombres. Él dice que en un estudio que publicó recientemente que el consumo de alcohol incide en todo lo que es el aumento de endotoxinas bacterianas. Me gustaría saber de qué manera, por ejemplo, este aumento pudiese generar ciertos problemas a nivel gastrointestinal y cuáles pueden ser esos malestares digestivos que puede generar en el paciente. Mira, el consumo excesivo de alcohol sigue siendo un problema a nivel global. En Venezuela no estamos exentos de esto porque siempre lo digo, pero es que estamos de tercer lugar en Latinoamérica en cuanto a más consumo de alcohol. Y también hay muchos estudios en donde hacen asociación del alcohol con los cambios en la microbiota. Y claro, respondiendo a tu pregunta de este estudio, sí, lo tenemos y tenemos conocimiento porque el alcohol va a hacer un efecto directo en lo que es el aumento de la permeabilidad o de la hiperpermeabilidad, que también podemos decirlo, ¿ok? Hay un aumento del paso de bacterias patógenas, de bacterias malas, a través de todo lo que es la barrera gastrointestinal, y eso va a conllevar a una endotoxemia, en donde se va a disparar un proceso inflamatorio, donde hay liberación de interleuquinas, de citoquinas, y esto va a activar un sistema completo de inflamación, no solamente en la esfera gastrointestinal, porque hay una predisposición, sino a desarrollar daños orgánicos en las diferentes, valga la redundancia, en los diversos órganos y sistemas. Entonces, esto está bien estudiado, y sobre todo la relación del alcohol con el desarrollo de la enfermedad hepática alcohólica, con una posterior fibrosis, con posterior cirrosis. Esto sí se ha estudiado y se ha visto que en los pacientes con un alto consumo de alcohol disminuye lo que es la cantidad de Akkermansia, de lactobacilos, de bifidobacterias. Por el contrario, los pacientes que no consumen alcohol, hay un aumento importante, o mejor dicho, hay mayor diversidad de todas estas bacterias. Entonces, sí, se ha estudiado, hay una evidencia, y por supuesto que los invitamos a hacer. Realmente no hay una recomendación para el alcohol. La Organización Mundial de la Salud habla de que para las mujeres un solo trago y para los hombres 2. Pero mientras menos alcohol, mejor. Ese es mi mensaje. Sabemos perfectamente que, por ejemplo, los venezolanos no respetamos mucho esas recomendaciones o no seguimos mucho esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Ya se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría preguntarte en relación a lo que viene siendo ya el abordaje del especialista con este tipo de pacientes que a lo mejor pueden tener cierta sintomatología que le puede indicar que tiene problemas a nivel de microbiota intestinal. Sí. ¿Cuál es el abordaje? ¿Cómo es el protocolo de acción en estos pacientes? Primero, definitivamente, si estás teniendo síntomas persistentes gastrointestinales como acidez, reflujo, distensión abdominal, hay quienes le hablan de hinchazón, esa sensación de disconfort, cambios en tu patrón evacuatorio, además fatiga, cefaleas, migrañas, puedes estar teniendo una disbiosis intestinal, es hora de consultar. ¿Cómo hacemos? Bueno, definitivamente hacemos lo que es una evaluación de esa microbiota intestinal y afortunadamente tenemos las herramientas de los prebióticos, de los posbióticos, de los probióticos, y lo más importante, la alimentación. Definitivamente ya con esto nosotros hacemos un abordaje integral que incluye al nutricionista, que incluye al internista, al alergólogo en muchas oportunidades, y sí se puede hacer un manejo multidisciplinario, un plan de trabajo completo, y vemos una mejoría notoria del paciente. ¿Cuál es el protocolo de acción de tratamiento en este tipo de pacientes? Sabemos que cada paciente es un caso diferente, ¿no? Individual, pero me gustaría saber un poco, parte de ese tratamiento que ustedes ofrecen en la actualidad, esa actualización que a lo mejor ha tenido durante los últimos años, porque la salud es dinámica. Sí, claro, realmente es complejo porque solicitamos una serie de laboratorios, hay que inclusive cuantificar algunos niveles de vitaminas, hay que verificar cuáles son esos cambios en la microbiota, si hay microbiota patógena, si hay microbiota transitoria, si hay microbiota benéfica, y en relación a ese panel que nosotros podemos realizar en un estudio específico o especializado, vamos a tomar ciertas medidas en la alimentación principalmente, porque entonces vemos que todo se quiere abordar con probióticos y realmente el primer cambio es en la alimentación y en los hábitos para posteriormente evaluar si ese paciente tiene indicación para un probiótico y cuál sería el probiótico en específico de acuerdo al déficit que este paciente tenga. No es que un probiótico sirve para todo, no.
Entonces se va a individualizar y ese es el juicio del facultativo, del experto, para poder hacer ese abordaje. Pones sobre la mesa los probióticos, ¿no? Y esto me da a mí pie para preguntarte, bueno, ¿cuál es el rol que estos cumplen en todo lo que viene siendo el bienestar de esta microbiota intestinal? Y también conocer las diferencias que hay entre lo que pueden ser los probióticos y prebióticos, sí, porque se oyen mucho en relación a ellos e incluso he llegado a visitar algunas cadenas de farmacia en las cuales hacen venta libre, ¿no? De este tipo de ayudas que puede tener el paciente. Sin embargo, me gustaría conocer qué tan necesaria, por ejemplo, puede ser digamos lo que es el récipe médico, ese acercamiento primero con el médico, en este caso gastroenterólogo, para que éste tome la decisión de recomendar a este paciente el uso de estas herramientas que, como bien he dicho, pueden generar ciertos beneficios en algunos pacientes, pero también puede representar un riesgo o no. Sí, claro, muy buen comentario, porque esto ha sido por el tema de las redes sociales, de ese volumen elevado que hemos escuchado de la microbiota y por supuesto como moda, que no es moda y ya lo aclaramos. En primer lugar, establecer la diferencia. Prebiótico, estamos hablando de fibra. La fibra perfectamente la obtenemos de nuestro legumbre, de los vegetales. Y el probiótico son cepas inactivadas, pero de bacterias vivas, ¿ok? Que van a dar ese beneficio a nuestro intestino, a nuestra salud intestinal o gastrointestinal en general. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Unas son bacterias atenuadas, en caso, por ejemplo, el yogur o este tipo de procesados, de fermentados, aportan bacterias, y el prebiótico aporta fibra. Los probióticos o estas bacterias necesitan fibra, necesitan prebióticos. Quiere decir que tiene que haber una interrelación y que la podemos obtener de una dieta variada, sin necesidad de tomar probióticos. Solo los probióticos están indicados en los casos donde está demostrado que hay un déficit presente. ¿Okay? Eso es importante aclararlo, porque vemos, como tú lo dices, de libre venta, sí, porque no son fármacos, pero tienen una indicación bien puntual que la vas a discutir con tu gastroenterólogo. Existen también diferentes tipos de microbiota. No solamente está la microbiota intestinal, también está la microbiota cutánea, vaginal e incluso oral. Me gustaría saber si estas se pueden relacionar y de qué manera pueden incidir una en la otra. Sí, buena pregunta. Y claro que sí, nosotros estamos conformados por bacterias. Quiere decir que todo tiene que estar en una simbiosis, que todo tiene que estar en una constante interacción. Por eso hablamos del eje intestino, cerebro, microbiota. También se habla del eje intestino, cerebro, hígado. Entonces, esto nos da una idea de que definitivamente pues, no somos órganos aislados, está completamente en interacción y uno puede afectar el otro. Por ejemplo, un paciente con una candidiasis vaginal puede repercutir en una disbiosis intestinal o viceversa, por la cercanía, por todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico, y no hay manera de que se estudien o se traten de forma aislada. Entiendo. Hay ciertos alimentos que nosotros solemos escuchar que son beneficiosos para nuestra salud. Entre ellos, por ejemplo, está el maní, que se me viene ahorita a la mente porque, bueno, forma parte de esos frutos secos. Incluso también está la leche, que, bueno, aporta ciertos beneficios para nuestra salud. Sin embargo, hay pacientes que son o alérgicos o intolerantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel de microbiota intestinal cuando un paciente, como por ejemplo yo, que en algún momento fui diagnosticado con cierta intolerancia a la lactosa y al maní, bueno, consumimos, así sea por pequeñas cantidades, estos alimentos que previamente nos ha dicho el médico a través de diferentes estudios, porque es importante destacar, estos son estudios que se realizan para descubrir, bueno, si tenemos algún tipo de alergia, de intolerancia a estos alimentos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos atrevemos o porque, bueno, no queremos ser groseros con alguien y terminamos comiéndonos o bebiéndonos lo que nos están ofreciendo? Sí, esto también es un punto que siempre tratamos de aclarar, porque las intolerancias no deben ser cuestionadas por familiares, por amigos. Si tienes una intolerancia alimentaria, quiere decir que tu cuerpo no tiene el arsenal enzimático para digerir determinado alimento. Por ejemplo, en la lactosa, no tiene tu cuerpo la lactasa suficiente para romper esa molécula o el azúcar, digámoslo así,
de lo que es la leche, y por eso es que va a tener sintomatología el paciente: distensión, gases, disconfort abdominal, diarrea o cambios en el patrón. Entonces, las intolerancias están también relacionadas con lo que es la disbiosis o esa alteración de la microbiota. Un paciente con disbiosis intestinal puede hacer intolerancia. Un paciente con intolerancia puede tener una disbiosis. Entonces, hay una interrelación, y esto tiene que ver con la permeabilidad de la barrera gastrointestinal, con todo lo que es la composición bioquímica de esa barrera gastrointestinal, y va a repercutir en alergias alimentarias, en intolerancias. Los pacientes celíacos, por ejemplo, tienen una disbiosis intestinal. Entonces, sí, es complejo, pero tiene una vinculación, porque el paciente que tiene una alteración de su microbiota puede hacer intolerancia. Entonces, recobra importancia en consultar para establecer si realmente hay una alergia o hay una intolerancia y podamos dar ese abordaje. Momento de visitar, bien sea por primera vez, a un gastroenterólogo, porque a lo mejor puede ser quizás una de esas especialidades a las cuales uno no va tan frecuentemente, o a lo mejor no tiene esa necesidad de forma consciente de ir, porque uno ha llegado a un punto de normalizar ciertos problemas digestivos. Hablabas de los gases, también hablabas de los cambios evacuatorios, incluso de esas diarreas que pueden surgir y que nosotros hemos llegado a encontrarles explicación. Bueno, porque es que me comí tal cosa. Sí, si nosotros entendemos que el pilar fundamental es la nutrición, vamos a entender que la salud gastrointestinal es vital para una salud general o integral. Quiere decir que sí, invito a todas esas personas que han tenido o que tienen síntomas en el tiempo, que ya lo han normalizado. No es normal que tengas estreñimiento, no es normal que tengas diarrea, ni que tengas reflujo, ni que tengas aumento de gases, y que eso altere tu calidad de vida. Entonces es hora de consultar con nosotros los gastroenterólogos para determinar si realmente hay alguna alteración y que podamos tratarla a tiempo. A partir de los 35 años de edad ya debes de tener una endoscopia, y a partir de los 45 años de edad tu colonoscopia, así no tengas síntomas. Esta es la verdadera prevención del cáncer de colon, y sobre todo si hay antecedentes familiares de primera línea con patologías oncológicas. Entonces, creo que siempre la invitación es a la prevención, a adquirir y adoptar buenos hábitos que nuestra salud nos va a agradecer. Redes sociales, doctora. Bueno, gracias por estar aquí. Mis redes sociales, @gastro_salud. Gustosamente los podrá atender. Yo soy la doctora Criselis Gómez, médico gastroenterólogo. Gracias por habernos recibido, doctora. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por la sintonía. Es importante que recuerden cada una de las recomendaciones que ha compartido con nosotros la doctora Criselis Gómez Bolívar, quien es médico gastroenterólogo, porque cuidar nuestra salud digestiva incide en todo lo que es nuestro bienestar general. Cuando nuestro estómago está en óptimas condiciones, puede absorber todos esos nutrientes que nos hacen cada vez más fuertes y también nos brindan mayor energía y bienestar. Nosotros de esta manera nos despedimos recordándoles nuestras redes sociales, @PublinSite, @PublinMagazine y @CarvajalJosé_. Recuerde darle me gusta y compartir este video. Será hasta una próxima oportunidad.